Ok, muy bien, pues ya estamos aquí, tiene un pequeño delay, pero ya estamos aquí. Buenas noches, ¿cómo estamos? Aquí estamos una vez más en Platicando con la Morena, Violeta y Violeta, o sea, dos violetas al cuadrado. Y eso, estoy muy contentos de estar aquí con ustedes el día de hoy una vez más. Gracias a Dios porque nos permite estar aquí con un gran invitado que, bueno, ya teníamos así como que ganas de platicar con él y que nos edifique en esta noche. Le pedimos, en lo que nos conectamos bien, le pedimos que pues comparta con sus amigos, con las personas que usted conozca y que sé que le va a ser de mucha bendición este tiempo que vamos a tener el día de hoy. Así que bueno, pues yo voy a hacer mi tarea, voy a compartir, así que le pido que compartan. Y bueno, Violeta, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Viole, buenas noches, pues feliz, un programa más de estar compartiendo contigo y con nuestro invitado de hoy. Y pues feliz también de presentarlo, es un pastor de casa y pues que nosotras dos queremos mucho y sabemos que el tema de hoy va a estar excelente. Y pastor, buenas noches, pastor Sergio Ugarte, y el tema de hoy, la fe. Así que los que nos están viendo, pues compartan para que esta palabra sea extendida y que más hijos de Dios seamos edificados. Así que, pastor, buenas noches. Este es tu programa, tu hora, tu tiempo y que fluya el Espíritu Santo a través de ti. Bienvenido. Muchas gracias, pues primeramente, muchas gracias por la invitación a ambas y pues muy contento de estar aquí compartiendo con todo su auditorio. Y bueno, pues saben que quise hablar acerca de la fe porque tenemos muchos conceptos dentro del cristianismo bajo la concepción de la mezcla de pactos o bajo una concepción sin necesariamente tener el entendimiento de la verdad presente o el nuevo pacto. Entonces hoy va a ser interesante el hecho de que vamos a analizar un poco la fe desde el punto del nuevo pacto, ¿no? Entonces creo que esto nos va a traer mucha luz. Iba a preguntar que cuánto tiempo tenía, porque ya ven que yo me suelto como taravilla, pero ya vi que dijo Violeta, tiene su hora. Pero bueno, obviamente también pues en el momento que ustedes gusten pueden interrumpir, preguntar, participar, comentar acerca de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, pues no sé, si gustan, puedo empezarles a hablar un poquito acerca de los diferentes tipos de fe que hay. Y bueno, pues primero también invitarles, ¿no? A quienes están conectando, pues que compartan esta transmisión para poder llegar a muchas más personas y también vamos a estar pendientes ahí de sus comentarios. Bueno, primero quisiera comentarles un poquito acerca de quiero empezar con un versículo que es base en todo esto, que es Gálatas 2:20, y a lo mejor la mayoría ya lo han escuchado. Voy a leerlo en una versión que es de la Biblia Pechita, y dice de la siguiente manera: porque con el Cristo fui crucificado y ya no vivo yo, sino que el Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí podemos ir desglosando algunos aspectos sumamente importantes. Primero, el apóstol Rafael Ugarte, si ustedes han seguido algunas transmisiones de Agua Viva para las Naciones, ha estado hablando mucho sobre el tema de Cristo o Cristo en mí o en Cristo, mejor dicho, ¿no? ¿Qué significa estar en Cristo? Y aquí vemos que en este versículo nos dice que fuimos crucificados, ese viejo hombre, esa antigua naturaleza que había en nosotros. Ya no vivimos ahora en esa antigua naturaleza que estaba bajo la ley del pecado y la muerte, sino que ahora, como Cristo vive en nosotros y nosotros estamos en Cristo, pues ahora es una nueva naturaleza, es la nueva naturaleza, es la naturaleza de Dios mismo en nosotros, y lo que ahora nosotros vivimos lo podemos vivir también en la fe del Hijo de Dios. Esto podría tener un trasfondo un poquito teológico. Dice que me amó y se entregó a sí mismo, en el sentido de que fue Jesús mismo el que pudo experimentar la misma fe que él tenía al haberse puesto de acuerdo con el Padre de la eternidad para el pacto eterno, para poder llevar a cabo el sacrificio perfecto que era necesario para que nosotros pudiéramos ser crucificados juntamente con él a la vieja naturaleza, pero ser resucitados en una nueva naturaleza. El primero que necesitó de la fe fue Jesús mismo estando en la tierra, porque al ir a la cruz, él fue el primer salvo de todos los salvos, ¿sí? Porque dentro de eso que había establecido el Padre con Jesucristo,
al morir él, dice la escritura que la muerte no lo pudo retener. ¿Por qué? Porque su perfección, su santidad y el sacrificio mismo que él había presentado, porque aquí hay un como, no sé si decirlo como juego de palabras, pero sí algo que puede crear confusión. Alguien podría decir, bueno, ¿por qué Jesús tuvo que ser salvo por medio de Dios y de la gracia si él no pecó? Bueno, Eso es pero lo que la te iba a escritura preguntar dice que él yo. Eso es lo que sí. te pregunté, porque yo lo escuché, la vez que lo escuché dije, a ver, bueno, ya analizándolo, ok, pero realmente necesitamos que nos lo expliques, porque puede haber alguna persona que diga, eso es una herejía, o sabes cómo, pero qué bueno Así que es. lo dices. Gracias, pastor. Sí, lo comento porque efectivamente él no pecó, pero dice la escritura que él fue hecho pecado por nosotros. Ujú. Todo el pecado del mundo, todo lo que, el hecho de haber sido colgado en un madero, maldito es aquel que es colgado en un madero, todo lo que tuvo que ser el proceso de él fue llevar el pecado del mundo. El pecado, no los pecados, que también eso si quieren lo explico rapidito, a lo mejor ya lo saben. El pecado es la ley del pecado y la muerte que se enseñoreaba del hombre y de la cual el hombre era esclavo. Entonces era una ley, era el pecado en general. Por eso Juan el Bautista, cuando lo presenta a Jesús, dice, este es el Cordero del mundo que quita el pecado, no dijo los pecados. Entonces, ¿por qué? Porque era esta, la ley del pecado y la muerte que se enseñoreaba del hombre. Entonces, dice la escritura que el pecado vino sobre él, por eso él se hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios. Entonces, al venir al ser el hecho pecado, por eso hubo esa separación entre Jesús y Dios, que fue cuando Jesús clama, ¿verdad? Y dice, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Hubo una separación porque la naturaleza de pecado que fue sobre Jesús los separó obviamente del Padre y no podían estar juntos en ese momento, pero a través de su misma obra salvífica, él mismo fue salvo también a través de esta obra redentora que habían destinado ya el Padre y el Hijo. Entonces, de hecho la escritura dice para que él sea el primero de muchos, ¿no? Así también lo establece la escritura. Entonces, bueno, esta es una pequeña explicación en cuanto a ese punto, pero podemos ver también en cuanto a los aspectos que leíamos o veíamos en ese pasaje, dice, ahora lo que vivo en el cuerpo lo vivo en la fe del Hijo de Dios, y ahí es donde les digo que no solamente es vivir la fe del Hijo como tal, sino que a causa de esa fe que lo salvó a él, también hemos sido salvos nosotros, pero también nosotros sabemos que dice la escritura que él se hizo un mismo espíritu, que nosotros fuimos hechos un mismo espíritu juntamente con Cristo. Entonces ahora Cristo es el que está unido de una manera indivisible a nosotros, somos una mezcla uniforme, no hay manera de separarla. Y de esta manera, pues ahora también la fe del Hijo opera en nosotros, porque Él es la cabeza de nosotros, Él es la mente y nosotros somos el cuerpo. Entonces, de esta manera también podemos entender que ahora también podemos operar en la fe del Hijo. Esto es algo que nos vuela la cabeza y es algo que es difícil de entender, pero verdaderamente cuando nosotros manifestamos a Cristo, cuando nosotros caminamos dentro del propósito eterno, cuando nosotros estamos manifestando verdaderamente a Cristo a través de nuestras vidas, pues es el mismo manifestándose, es su misma fe, es todos sus recursos, es absolutamente toda su naturaleza y toda su deidad mostrándose por medio de cada uno de nosotros que somos su hijo, sus hijos o su cuerpo, ¿no? Los hijos de Dios. Entonces, de una manera voy a tratar de ser un poquito rápido para poder ir avanzando porque es un tema un poco extenso. Les quiero hablar de algunos tipos de fe, pero bueno, la fe, primero tenemos que entender que fue un elemento que nos introdujo para tener vida en Cristo, ¿verdad? A través de todo esto que hemos hablado, para poder ser parte del reino de Dios, entrar al nuevo pacto. Y en un principio, pues solamente tuvimos que creer que Jesucristo había muerto por nuestros pecados. Esto es algo que, bueno, a veces me gusta mandar así como que curvas para que los religiosos se queden un poquito patinando, ¿no? Yo les preguntaría, ¿podrá haber católicos que sean salvos? ¿Podrá haber personas que probablemente ni siquiera han practicado algún tipo de religión cristiana y ser salvos? Pues yo quiero decirles que sí, porque la religión no es la que salva, ni siquiera la denominación, ni siquiera el cristianismo que se ha convertido incluso en una religión más.
La verdadera salvación viene por Jesucristo, por el sacrificio de Jesucristo. ¿Y dónde lo podemos comprar? Yo creo que a lo mejor ahorita le están chillando así los oídos y a algunos religiosos, ¿no? Y a lo mejor están molestos con lo que estoy diciendo, pero no quiero que me reclamen a mí, quiero que le reclamen al Padre, porque en Juan 3:16 dice la siguiente manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único hijo o a su hijo unigénito, para que todo aquel, no alguno, todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, como estamos explicando lo de la fe, pues estamos explicando que el creer en Cristo, el creer en el acto redentivo de Cristo, esa fue la fe necesaria. Hay otro versículo en Romanos que dice que por medio de una fe sencilla, por medio de la fe, pues nosotros podemos obviamente obtener este regalo de la salvación. Y no solamente la salvación, porque la salvación se queda muy corta en cuanto a lo que nosotros obtenemos, al menos de la forma en la que nos la enseñaron tradicionalmente. La salvación va mucho más allá de que cuando yo me muera me voy a ir al cielo, o de que Dios tenga una morada para mí allá en el cielo, ¿verdad? Que era algo que nos enseñaban mucho. En realidad la salvación es la misma naturaleza de Dios en nosotros, es su mismo ADN, es Cristo impartido en nosotros, es manifestar a Cristo a través de cada uno de nosotros, es dar a conocer al Padre a través del Hijo que está en nosotros, es todo lo que Cristo quiere llevar a cabo en la tierra, lo hace por medio de nosotros que somos su cuerpo. Entonces la salvación es algo mucho más grande que nada más irme al cielo. La salvación, incluso nuestra eternidad, es algo, ahí voy, Viole, nuestra salvación es algo incluso que muchas veces nos dicen, es que cuando fuiste salvo, obtuviste la vida eterna, como si fuera algo así de que, ya me salvé, ya voy a vivir por la eternidad. No, es que la eternidad es una característica de Dios, y por cuanto Dios ha impartido por medio de Cristo en nosotros, pues tenemos eternidad, porque esa es la naturaleza de Cristo en nosotros. ¿Querías preguntar algo, Violeta? Sí, más que preguntar, Sergio, añadir, no, hablando de lo que es la salvación, muchos hijos de Dios creen que la salvación nada más alcanzó para pasar, ¿no? A la vida eterna, pero no recibir esa vida. O nada más, pues, soy salvo, me voy al cielo, pero no dimensionan, ¿verdad? Lo que implica la salvación, hacia dónde nos trasladó, qué fue lo que se nos dio, de qué somos herederos. Entonces, la salvación trae parte también de ese propósito eterno, es la puerta a la salvación para toda esa vida que se nos impartió, ¿no? Así Entonces, es. no dimensionamos cuando estamos recién nacidos en Cristo o cuando le recibimos, que hacemos esa oración de fe. Lo único que se nos enseña es que es la puertita nada más, pero no te explican todo lo que hoy sabemos como hijos de Dios, lo que la salvación nos contiene, ¿no? Así es, le llaman algunos la teología fatalista, mencionan que todo está enfocado a cuando vamos a morir, ¿no? Ya, me muero y me voy al cielo y ya empiezo a reinar. No, dice la escritura que reinamos juntamente con Cristo en vida. Entonces, desde el momento que nosotros recibimos a Cristo, empezamos a reinar en vida, a manifestarlo a Él, y por eso la salvación, yo ahí te diría, la mayoría de estas personas que consideran la salvación de esa manera, lo ven la salvación como un todo, más bien. O sea, ya recibí a Cristo, ya la hice, ya me muero y ya tengo derecho a irme al cielo y ya está resuelto todo. No, o sea, como bien decías ahorita, la salvación es solo la puertita de entrada para entrar al reino, para empezar a vivir la vida de Dios en nosotros, para manifestar a Cristo, para cumplir con el propósito eterno, porque si no hubiera habido esta salvación, no podríamos ser partícipes del propósito eterno. ¿Qué es el propósito eterno? Por si algunos no lo saben de las personas que nos están escuchando. Una definición que se utiliza para propósito eterno es que es el deseo amoroso del Padre de darse a conocer a través de su Hijo Jesucristo, que está impartido en nosotros, que somos su cuerpo o su iglesia, su eclesía, para que Él sea el todo en todo. En pocas palabras, es manifestar a Cristo, y de esta manera también damos a conocer al Padre, ¿no? Entonces, no sé si hay algún otro comentario, si no, vamos ahí avanzando. Pues mira, nada más rapidito, Bulmaro Maya está viéndonos, Gerson dice, amén, nosotros operamos en la fe del Hijo de Dios, porque la fe nuestra no alcanza para el propósito. Sea fe de Cristo llega a nosotros como don, pero se expresa y se manifiesta
como fruto. Bueno, también igual dice, la salvación es una obra de gracia que incluye perdón, regeneración, justificaciones que van mucho más allá que solamente lo que nos enseñaron, ¿no, pastor? Claro. De hecho, fíjense, incluso la salvación que necesitamos para ser salvos, o sea, dice la escritura que Dios puso en nosotros una medida de fe, o sea, yo creo que ni siquiera si no nos hubiera echado la mano Dios ahí en ese aspecto, ni siquiera para eso tendríamos fe, ¿no? Sí, para eso nos alcanzaba, ¿no? Y fíjate, incluso dice la escritura que pues ni siquiera nos podemos gloriar de nosotros mismos en cuanto a que, ay, Dios se me reveló y yo me convertí porque esto y el otro y porque sentí muy bonito. No, dice la escritura que el Espíritu Santo es quien nos convence de pecado, o sea, es el mismo, la obra misma del Espíritu Santo la que de alguna manera hace la obra en las personas. Por eso no debemos desanimarnos. Y es que pues se van conectando tantos puntos, ¿no? No debemos desanimarnos cuando le hablemos a una persona de Dios, porque nosotros cumplimos con sembrar, con aventar la semillita, con dar la palabra, pero a final de cuentas es el Espíritu Santo el que se encarga de convencer, ¿no? No estoy diciendo por esto que no podamos seguir haciendo alguna labor o algo, ¿verdad? Por nuestra cuenta, pero a final de cuentas es el Espíritu Santo quien convence, ¿no? En este sentido. Y ahorita en cuanto a lo que comentaban de la fe, precisamente les quiero platicar ahorita más adelantito, pues primero vamos a ver los diferentes tipos de fe que podemos entender de acuerdo a cómo se entendían en los tiempos de Jesús, pero entender este concepto de la fe del Hijo de Dios, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos avanzando ahí un poquito y comentarles de que pues se tuvo o se necesitó esta fe de inicio para ser introducidos a la nueva vida en Cristo y para poder entrar obviamente en el reino de Dios y poder experimentar su vida a través de nosotros también. Entonces, de aquí en adelante, después de haber hecho esto, nuestra vida entra en un viaje maravilloso, emocionante, y es cuando empezamos a darnos cuenta de muchas cosas que ni siquiera nos imaginábamos, cosas que a lo mejor ni sabíamos que existían, que no sabíamos a lo mejor que eran reales, algo diferente a lo que conocíamos anteriormente, y aunque nuestra vida pueda enfrentar de todos modos retos, problemas, sabemos que ya no estamos solos, que todo tiene solución y de hecho que ahora vivimos por fe, ¿verdad? Y es un concepto diferente a lo que tradicionalmente se nos ha dicho, ¿no? O sea, yo quiero ser claro en que, porque luego se desanima la gente por las mentiras de los predicadores, ¿no? El predicador dice, no, es que tú ten fe y absolutamente todo se va a solucionar. Tengo que serles honestos, habrá cosas que a lo mejor no se solucionan como nosotros creíamos, como nosotros pensábamos. Hay ocasiones, y a lo mejor esto es doloroso y triste, en que tenemos mucha fe en la sanidad de una persona y a final de cuentas no se da esa sanidad terrenalmente. Pero nosotros sabemos que dice la escritura que el paso por la tierra es algo efímero, es algo momentáneo, lo compara incluso la escritura como un vapor que se diluye rápidamente, ¿no? Pero la verdadera vida, la vida eterna, esa nunca se acaba, esa nunca dejará de existir. No, dice la escritura que no tendremos más dolor, no habrá más llanto, o sea, todo lo que sucede después de este paso por la tierra es algo glorioso y extraordinario, ¿no? Entonces, también tenemos que entender ciertas cosas, la soberanía de Dios, el hecho de que a veces ciertas cosas suceden y otras cosas no. A veces yo creo que Dios lo hace también por nuestro bien, a lo mejor no estamos maduros o preparados para ciertas cosas, y también porque aún y cuando yo soy de la idea, esto es una creencia personal, de que no necesariamente Dios nos manda problemas, pues obviamente podemos ver que sí permite Dios que sucedan ciertas cosas en nuestra vida, pero aún en medio de esas circunstancias Dios siempre se glorifica y nos lleva siempre a nuevos niveles de madurez, de crecer, de que Él sea glorificado a través de las circunstancias. Por eso aquel viejo y conocido refrán, no se crean, aquel viejo y conocido versículo que dice que todas las cosas ayudan a bien para los que amamos a Cristo y que fuimos llamados conforme a su propósito, ¿no? Entonces, vamos a empezar a ver algunos de los tipos de fe, y el primero, pues, es la fe natural. ¿Qué es la fe natural? Pues es una fe que tenemos por la costumbre de poder observar algún evento que se repite de manera natural, que ya sabemos que va a suceder, que esto es algo continuo, y un ejemplo muy sencillo, pues podría ser la salida del sol, ¿no? Cada día.
O sea, si ustedes les dicen, oye, ¿tú crees que el sol va a salir el día de mañana? Pues sí, sí lo creo. ¿Por qué? Porque pues es algo natural, o sea, siempre sucede, ¿no? Entonces es algo que ya está de alguna manera muy puesto en nuestra mente, ¿no? Ahora, Pastor, es sí, como, sí, es como dar las cosas ya por hecho. Esa fe natural es que damos las cosas ya por hecho que sabemos que va a suceder, ¿no? sí, ya por un conocimiento previo, por una experiencia, por algo que ya tienes comprobado, pues ya no te cuesta creerlo, de hecho ya lo hacen natural, ¿no? Ni siquiera te pones a pensar si va a suceder o no, ¿no? A menos de que seas una persona muy fatalista, ¿no? En un momento dado. Pero bueno, ahora, la fe pistis, que es una de las, como lo describe mucho la escritura en el Nuevo Testamento refiriéndose a la fe, porque a veces la escritura, recuerden que puede utilizar la traducción, una palabra, pero en el griego original pueden ser diferentes tipos de palabras y esto a veces nos puede dar una connotación diferente también. Entonces, la fe pistis, ¿qué es la fe pistis? Pues era el término griego utilizado precisamente por los griegos que define a la fe en la traducción en el Nuevo Testamento y para que lo entendamos, la fe era en la concepción de la cultura griega, era de más de tipo intelectual, era creer en algo por estar convencidos, se podría decir que llegar a creer ciertos conceptos e incorporarlos a nuestra vida. No es una fe mala, pero no siempre necesariamente conlleva a un nivel de compromiso de las personas con la fuente de creencia, ¿no? O en este caso con Dios mismo. Esto desde una óptica de la cultura griega, porque ellos principalmente amaban el conocimiento y la sabiduría. Entonces, no necesariamente estamos hablando de una fe espiritual o una fe de Dios, sino era el concepto que utilizaban bajo el lenguaje griego para referirse a la fe, ¿no? Y como ellos lo entendían un poco. Okay. O sea Ahora, que, sí, pastor, como, digamos, como una fe, la fe pistis es como una fe de razonable, ¿no? De algo sí, que, de tipo conocimiento. así es, así es. Y vamos a ver ahora lo que es la fe emuná. La fe emuná, como les digo, habrá ocasiones en que se haga referencia de una o de otra forma. Y la fe emuná era el término que se utilizaba principalmente en la cultura hebrea o de la manera en la que llamaban a la fe. Y esta fe se puede definir como una fe obediente o una fe que se compromete a vivir de acuerdo a los conceptos de vida de quien, por medio a quién estás tú depositando la fe, en este caso el pueblo judío en Dios, ¿verdad? En nuestro caso, obedeciendo obviamente los principios de Dios y creyendo que aun cuando no puedan sonar tan lógicos algunos de estos principios, pues nosotros decidimos creerle a Dios que si dijo algo, Él lo estableció y Él lo va a cumplir para manifestarse que así van a ocurrir las cosas, ¿no? Entonces, no debemos de dudar ninguna palabra ni su guía en nuestra vida, simplemente hemos establecido un compromiso con Él a creerle, aun cuando esto pudiera parecer que no es necesariamente conveniente para nosotros. A lo mejor está medio rebrujado, pero aterrizándolo un poquito, a veces las cosas de Dios no suenan tan lógicas como nosotros quisiéramos. A veces Dios nos pide que hagamos ciertas cosas. Y miren, este es un ejemplo que a lo mejor mucha gente no lo entiende, ¿no? Y yo espero que en alguna ocasión les sea revelado. Y no estamos tratando de convencer a nadie, ni mucho menos, y no se trata de eso el programa. Pero, por ejemplo, el sembrar o el diezmar dentro de las congregaciones, el sembrar con principios financieros o con las finanzas. La escritura dice, en primer lugar, desligar el concepto que sembrar únicamente tiene que ver con finanzas. El sembrar se puede sembrar en todo. Tú puedes sembrar amistad y ¿qué vas a cosechar? Amistad. Dice la escritura en Génesis que todo produce de acuerdo a su género. Entonces, pues, si tú siembras manzanas, pues no esperes recibir peras, ¿verdad? O sea, vas a recibir manzanas. Entonces, este es un principio de Dios que dentro de la teología se le puede llamar como un absoluto de Dios. ¿Qué es un absoluto de Dios? Que no tiene una vigencia o una, ¿cómo se? Caducidad, ¿sí? Los principios absolutos de Dios, estos operan en todo tiempo. Aquí no hay de que, eso era del antiguo pacto y esto es del nuevo pacto. No, los absolutos de Dios son siempre, son leyes absolutas, ¿no? Entonces, la ley de la siembra y la cosecha es una ley absoluta. Por eso, cuando nosotros sembramos amor, cosechamos amor. Si una persona
siembra odio, seguramente va a cosechar odio. Entonces, sí es necesario hacer esta aclaración, porque a veces la gente nomás oye sembrar y inmediatamente lo relacionan con finanzas, ¿no? Pero ahí es donde les hablo que puede influir la cuestión lógica, ¿no? Del pensamiento. ¿Qué es lo que normalmente piensa la gente que si diezma o siembra financieramente? ¿Qué es lo que piensa lógicamente de sus finanzas? Normalmente la gente concluye, no me va a alcanzar, pero si no la hago con lo que tengo, pues menos si doy. Y empieza a haber muchos cuestionamientos, ¿no? Mentales que nos empiezan a provocar duda. Sí. Y yo no sé ustedes, yo lo he comprobado y muchísima gente ha dado testimonio de ello, que cuando nosotros sembramos de una manera extraordinaria, Dios multiplica, y no necesariamente significa, para que la gente tampoco diga, ay, ¿a poco usted sembró y de repente le salió un chorro de dinero, ¿no? En su bolsillo. Pues quiero decirles que ha habido milagros financieros increíbles, como por ejemplo gente que tendrían algún tipo de deuda financiera y de repente quedó cancelada. Hay muchísimos testimonios, ¿eh? Yo soy testigo. Sí, hay muchísimos testimonios de finanzas, pero hay muchas otras formas en las que Dios puede ayudarnos en nuestra economía, como por ejemplo, simple y sencillamente que rinda más la cena, que nuestro combustible rinde más de alguna u otra manera. Probablemente no nos salen tantos gastos imprevistos como a otras personas. En fin, hay muchas maneras en las que Dios puede obrar para que estas finanzas puedan de alguna manera producir, ¿no? Entonces, nosotros no somos quien para decirle a Dios de qué manera o cómo sí o cómo no hacerlo. Él puede hacerlo de diversas y muchas formas, ¿no? Pero aquí es donde les comento que el pensamiento lógico, cuando nosotros practicamos la fe emuná, una fe obediente, no necesariamente tiene que ver con nuestra lógica mental, ¿verdad? Pero podemos experimentar los resultados de esa fe obediente. Okay. Y bueno, llegamos al punto clave, ¿no? De esta clase, que es la fe del Hijo de Dios o la llenura de la fe que operó en Jesús. Es bien importante mencionar que, pues, bueno, ahí la gente lo puede contestar o la gente puede verlo, pero pues Jesús era hombre cuando estuvo en la tierra, pues lo sabemos, lo creemos porque así lo dice la Escritura. Sí creemos que no nació con pecado. ¿Por qué? Pues porque nació del Espíritu Santo, no nació entre el contacto de un hombre y una mujer. De hecho, como dato adicional, siempre lo mencionamos, ¿no? Que hay una cadena que se va generando de lo que comúnmente en la religión oficial se le conoce como el pecado original, que se pasa de generación en generación al nacer los hijos. Bueno, pues aquí podemos determinar que la mujer no necesariamente pasa el pecado original, porque si fuera así, Jesús hubiera nacido con pecado. Al no haber sido procreado por José, nace sin pecado porque fue engendrado por medio del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces esto solamente como un dato adicional interesante. Pero entonces lo que sí podemos saber es que dice la Escritura que él se despojó de su deidad en el sentido de que se hizo humano. Dice la Escritura que fue tentado en todo, pero que no pecó. Y nos habla de muchos aspectos acerca de lo que fue la humanidad de Jesús. Sabemos que lloró, sabemos que se estresó cuando poco antes de la muerte, ¿verdad? Él le dice al Padre, y a lo mejor para algunos puede sonar irrespetuoso, pero fue la verdad. Probablemente Dios no, probablemente, bueno, en ese momento era el Jesús histórico, ¿no? Probablemente Jesús pudo haber sentido miedo, pudo haber sentido estrés. De hecho, la condición que tuvo de sudar sangre es una condición médica donde se rompen vasos sanguíneos de la piel y empieza a salir sangre. Y de alguna manera, ¿cómo sabemos que sí hubo cierto estrés, cierto temor? Porque Jesús le dice al Padre, Padre, si hay manera de que lo hagamos de otra manera, que es el versículo que comúnmente escuchamos, que si puedes hacer que pase de mí esta copa, en otras palabras, Jesús le está diciendo, Padre, vamos a salvarlos de otra forma, ¿no? Porque ya sé lo que me espera, me van a poner una paliza, me van a golpear, se van a burlar de mí, me van a escupir, me van a destrozar en vida. Y sin embargo, ahí entró la fe emuná, ¿no? Jesús le dijo, una fe obediente, mas hágase tu voluntad y no la mía. Entonces obedeció
al grado que hay un versículo que dice que fue obediente hasta la muerte de cruz, ¿verdad? Entonces, qué interesante, a pesar de que la lógica humana y todo lo que podemos pensar pudiera contraponerse a ser obediente a eso que habían planificado de la eternidad, y él estando en su humanidad en ese momento como el Jesús de la tierra, sin embargo decide entrar en esta fe obediente que de alguna manera se conecta también ahora con lo que vamos a ver, que es la fe del Hijo de Dios o la llenura de la fe que operó en Jesús. ¿Por qué? Una de las cosas que Jesús vino a demostrar a esta tierra era lo que un hombre era capaz de hacer siendo guiado por el Espíritu. Jesús era guiado por el Espíritu, él decía que él hacía lo que veía hacer al Padre, él decía que hacía lo que el Padre le decía que hiciera. Podemos ver que él estaba en todo momento guiado por Dios, y vemos las grandes cosas, las grandes maravillas, el cambio de pensamiento que trajo al mundo, el cambio de, si así pudiéramos llamarlo, de teología a lo que existía hasta ese momento, a lo que vino después de Cristo. Entonces, un hombre guiado por el Espíritu, en cierta forma, nos estaba poniendo la muestra de lo que ahora nosotros íbamos a hacer como nueva creación, ya sin pecado en nosotros, y ahí a lo mejor me voy a tener que volver un poquito a explicar lo del pecado y los pecados, pero ya sin pecado en nosotros. ¿Por qué? Aquí lo tengo que hacer esta pausa para definirlo. Cuando les dije que Jesús había quitado el pecado del mundo, nos referíamos, y lo comentamos y lo explicamos, a la ley del Espíritu, a la ley del pecado y de la muerte, ¿sí? Y nosotros obtuvimos una nueva vida cuando recibimos a Cristo, que es la ley del Espíritu de vida. Eso fue un suceso inmediato que nos hizo tan justos. A veces somos medio malos, ¿verdad? Los predicadores, y le decimos a la gente, ¿quién es más santo, Cristo o tú? Y la gente, Cristo. Pues no, somos iguales, y hay gente que dice, pero ¿cómo es posible que usted esté diciendo eso? Pues sí, pero somos iguales no porque yo lo haya logrado, sino porque Cristo vino a vivir en mí, y para poder venirse a instalar y hacerse uno conmigo, me tuvo que hacer santo, justo y perfecto, si no, no había manera de que pudiéramos ser una unidad. Entonces, aquí es donde viene la explicación de los pecados. Nosotros, hay un suceso inmediato en el espíritu, santos, justos y perfectos, pero hay un proceso en el alma, de la cual nos habla Romanos 12:2, que debemos de renovar nuestro entendimiento, que es nuestra psique, nuestra alma. Entonces, esto sí entra en un proceso, y ahí es donde podemos seguir pecando, pero no es un pecado que nos separe de Dios, porque la ley del pecado y la muerte ya quedó resuelta por Jesucristo. Recordemos que un significado, una traducción de pecado significa errar al blanco. Entonces, cuando nosotros pecamos hoy en día, es de que estamos cerrando al blanco, es de que no estamos caminando bajo los diseños de Dios, que no estamos haciendo las cosas conforme al propósito de Dios, y eso nos hace errar al blanco o no estar caminando en la dirección correcta. Por eso ahí también cambia la connotación de arrepentimiento que normalmente tenemos preconcebida. Cuando normalmente se nos dice que debemos de arrepentirnos, oigan, ya les dije, yo me suelto como taravilla y no paro. Si necesitan decir algo, ustedes levanten ahí la mano o algo y me dicen, Pero, ¿qué es el arrepentimiento en el nuevo pacto? Bueno, como comúnmente nos lo ha enseñado la religión, incluso la sociedad, arrepentirse es sentirte mal por algo que hiciste, a lo mejor llorar, ponerte triste, pedir perdón y seguirle, ¿no? Pero no necesariamente significa que haya habido algo dentro de ti. El arrepentimiento, según la Escritura, viene desde un término que es una metanoia. Es el término griego que se utiliza cuando habla de arrepentimiento, y cuando dice arrepentidos y no peques más. Y esto significa cambiar de rumbo o de dirección. Es como ir caminando en un sentido y dices, bueno, me arrepiento, ahora ya no camino para allá, voy a dar la vuelta, y ahora empiezo a caminar en un lado hacia una dirección diferente. Yeah, igual sí. Como, perdón. Sí, adelante, Violeta. Ahora tú, no, igual el arrepentimiento, ajá. Sí, es como un cambio de vida. Sí, es como un cambio de vida, sí es. Un cambio de vida, cuando verdaderamente te arrepientes, ¿verdad? Y decides ser hijo de Dios, es un cambio de rumbo, un cambio de vida, un cambio de escenario también, porque pues dice la palabra que fuimos trasladados de las tinieblas al reino de su luz. Entonces,
eso también el arrepentimiento es parte de esa vida nueva que hemos recibido, ¿no? Así es. Mira, pero no, ya no solamente perdón, ahí le paso la palabra, no solamente hay que entenderlo, porque en el espíritu ya dijimos que ya está hecho, ¿verdad? Y esto es inmediato, pero tiene que ser a nivel del alma, ¿verdad? También, o sea, que tiene que haber ese proceso de transformación por el cual estamos siendo por lo que ya hay en el espíritu y está trascendiendo al alma, ¿verdad? No, iba a comentar algo también, Violeta. Perdón, fíjate que yo siempre tuve, bueno, en el antiguo entendimiento, pues el tema de, es que yo, ¿por qué Dios me tiene que perdonar? O sea, ¿qué hice mal? Pues si no fumo, no tomo, no bailo, me entiendo más palabras, ayudo a los ancianitos, ajá. Pero cuando realizas que es que desde que nacemos con una naturaleza caída. Desde que nacemos y no conocemos de Cristo, no es nuestro Señor, no gobierna nuestras vidas. Desde ese punto, pues nacemos en pecadores, básicamente porque la naturaleza es de pecado. Entonces, cuando yo entiendo esto, me tiene mucho sentido lo que Jesús hace en la cruz. Nos quita una naturaleza, porque es cuestión de naturaleza, no de malos hábitos o buenos hábitos, ¿no? Entonces ahí es cuando Sí, revoluciona más mi mente, ¿no? sí. Sí, primero por una parte, es lo indispensable y lo primordial lo que acaba de decir la naturaleza, pero al tener esa naturaleza, inevitablemente tenemos malos hábitos. O sea, aún y cuando una persona diga, es que yo no hago mal, sí hay cosas malas, ¿verdad? Claro. Una mentirilla piadosa, como luego decimos, ay, no, diles que estoy ocupada, que le dicen al hijo cuando le llaman a uno por teléfono, ¿no? O sea, ahí ya estás mintiendo, o sea, estás cometiendo un pecado, ¿no? O estás pecando, estás cerrando al blanco. Y fue Jesús tan duro porque los más cuidadosos de cumplir la ley eran los fariseos en aquel tiempo, y nosotros sabemos que les llovió, ¿verdad? Por medio de Jesús, los barrió y los trapeó, les dijo sepulcros blanqueados, generación de víboras. Sepulcro blanqueado, ¿qué significa? Que están muy adornaditos por fuera, pero por dentro están podridos, ¿verdad? Básicamente fue lo que les dijo. Eran orgullosos, ¿verdad? Porque se sentían eso produce la religión y la autosantificación, porque se siente uno mayor que los demás. Y Jesús todavía fue más duro porque les dijo, si pecaran tan solo con el pensamiento, ya han pecado. Y luego todavía, Romanos es un libro que nos da mucha luz en cuanto al pecado y el no poder ser justificados por sí mismo. Si ustedes leen los primeros capítulos de Romanos, van a poder identificar que el apóstol explica de una manera magistral que no había posibilidad alguna de que el hombre se justificara a sí mismo, y que la ley incluso había sido dada para evidenciar que el hombre era incapaz de justificarse a sí mismo. Entonces, por eso también la escritura dice, porque no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, no solamente por ese pecado original que venimos arrastrando, sino por cualquier pensamiento, incluyendo lo que Jesús dijo, ¿verdad? Que hasta tan solo con el pensamiento. También dice la escritura, si fallas en tan solo un solo punto de la ley, es como si ya hubieras fallado en todo. Entonces, ahí, porque yo entiendo, ¿no? A veces moralmente nos han enseñado de que podemos ser buenas personas, que esto, que el otro, pero esto ha sido más bien una tradición familiar o social que nos hacen creer eso, no nos hacen ver lo que usted dijo que es lo más importante, la naturaleza, y por otro lado de que pues quieras o no, aunque seamos mayormente buenos, de todos modos todos nos equivocamos, ¿no? Siempre hay esa creencia también, principalmente si le pudiéramos llamar así, en la religión oficial, donde se cree que hay como una balanza, ¿no? Donde nuestras obras buenas, si son mayores a las malas, pues como que ya le hicimos, ¿no? Pero ni siquiera así, o sea, el hombre era incapaz y tuvo que ser a través de Jesucristo la única manera en la que nosotros podíamos obtener la salvación y la vida eterna y su propia naturaleza en nosotros, ¿no? Entonces, pues continuando con lo que es la fe del Hijo de Dios, pues esta fe tiene que ver con un contexto de vivir de acuerdo a un propósito concreto, sabiendo primero que Dios está totalmente interesado en que su propósito sea cumplido a través de nosotros. Ahorita dijimos la definición del propósito eterno,
que es darse a conocer el Padre a través de Cristo que está en nosotros, ¿verdad? Entonces, como el Padre es el más interesado en que este propósito eterno se lleve a cabo, pues nosotros tenemos su sustento y el apoyo de Dios absoluto para llevar a cabo la misión que se nos ha encomendado. Entonces, sabiendo nosotros que tenemos este apoyo, que Dios es el más interesado en manifestarse a través de nosotros, pues debemos de empezar a caminar en esa fe. Por otro lado, saber que si Cristo mismo está impartido en nosotros, Él mismo es el que se manifiesta a través de nosotros. Aquí hay un compromiso bien fuerte o una responsabilidad, mejor dicho, bien grande. En alguna ocasión compartiendo yo el tema de la administración, de la mayordomía, mejor dicho, yo mencionaba que somos mayordomos de muchas cosas, somos mayordomos de nuestro tiempo, somos mayordomos de la economía, de tantas cosas, ¿no? Y yo sabía o yo sé que al mencionar esto puede sonar también así medio herético, ¿no? Así medio hereje. Cuando en alguna ocasión yo les comentaba a la gente que el mayor recurso que tenemos para administrar es la vida de Cristo en nosotros. Entonces, va a decir alguien, ay, qué hereje, ¿no? ¿Cómo que tú vas a administrar la vida de Cristo? Pues sí, porque yo soy el que puedo permitir que se manifieste a través de mí o no, venciendo o de alguna manera sometiendo mi voluntad a la voluntad de Él. Porque Dios nos ha dado una libertad, Dios nos ha dado un libre albedrío para que nosotros decidamos qué es lo que queremos hacer. Entonces, cuando yo decido que Él se ha manifestado, estoy siendo un buen administrador, estoy siendo un buen mayordomo de la vida de Cristo que está impartida en mí. Entonces, esto obviamente es mucho más allá de nosotros, es mucho más importante que cada uno de nosotros, pero a final de cuentas nosotros somos los que permitimos o no que esta vida sea manifestada a través de cada uno de nosotros. Entonces, nosotros mismos nos podemos estar perdiendo la oportunidad de estar siendo partícipes activos del propósito eterno o que ya fuimos incluidos legalmente en el propósito eterno, pero que no estamos haciendo nada porque Cristo se ha manifestado a través de nuestras vidas. No sé si me doy a entender. Sí, claro, claro que sí. Muy claro. Bueno, entonces, en este tipo de fe del Hijo de Dios, pues nos identificamos obviamente de una manera plena con el Padre y nuestro nivel de dependencia hacia Él, pues obviamente es total, ya que tenemos como ejemplo al mismo Jesucristo, que nunca dudó ni por un segundo al hacer las cosas que Él realizaba. En cada instante de su vida tendría todo el apoyo del Padre. Y pues también para el Padre era muy importante que Él cumpliera pues con el propósito para el cual Jesucristo había sido enviado. Nuestra fe siempre debe ir en aumento. No me refiero a la fe del Hijo, porque la fe del Hijo no puede aumentar, es total, pero la manera en la que nosotros la aplicamos en nuestra vida diaria y la podemos entender en nuestra alma, porque en el Espíritu está completa en Cristo, pero la manera en la que nosotros la podemos manifestar a través de nuestros pensamientos o nuestros actos. Entonces, nuestra fe siempre deberá ir creciendo y esta es nuestra responsabilidad, pues Dios siempre nos va a llevar siempre a mayores retos, a mayores tareas, a que nosotros podamos cumplir para que su reino siga extendiéndose. Y la gran pregunta de todo esto sería, ¿cómo podemos hacer crecer nuestra fe? Primero, entender, como lo dije, que la fe de Cristo no necesita crecer, es completa y es absoluta y ahí está en nuestro espíritu, pero ¿cómo podemos hacer crecer? ¿Cómo podemos hacer que nuestra fe pistis, si se acuerdan un poquito del concepto pistis, que era una fe racional, que esa fe racional esté racionalizada de acuerdo a lo que ya estamos en Cristo o lo que ya somos en Cristo? Que esa fe natural, que ya sabemos que es algo que ya sucede, que se convierta nuestra fe mental en una fe natural de lo que ya es nuestra realidad en Cristo o de las ¿cómo les podría decir? De las aptitudes de Cristo mismo en cuanto a lo que Él puede realizar a través de nuestras vidas. Entonces, pues déjenme les leo lo que dice Romanos 10:17. Ahora pues la fe viene por escuchar, es la Biblia pechita. Ahora pues la fe viene por escuchar atentamente la palabra de Dios. Entonces, esto es sumamente importante. En muchas ocasiones hay gente sobre todo que ha sido herida en congregaciones o que de alguna manera están inconformes por X o por Y cosas,
o porque, pues no sé, a lo mejor asistan a una congregación que es religiosa, etcétera, etcétera. Pero esto no significa que no haya casas donde sí se enseñe correctamente, donde haya casas donde se nos enseña todo lo que, por ejemplo, miren, esto que estamos hablando, bajo una óptica tradicional, no estoy diciendo que en todos lados, pero a lo mejor en muchas congregaciones no se enseña de la manera en la que estamos enseñando ahorita la fe. Correcto. Entonces, ¿cómo puedo yo seguir aprendiendo y seguir creciendo en mi fe? Bueno, si no hubiéramos escuchado nunca estos conceptos de fe, pues ni siquiera nos hubieran pasado por aquí, ahí estarían en nuestro espíritu disponibles, pero como nuestro entendimiento no lo había agarrado, no lo había entendido, pues a lo mejor no lo podíamos aplicar de manera práctica. Entonces, es necesario que entendamos que ya las congregaciones, lejos de ser templos, porque ahora el templo del Espíritu somos cada uno de nosotros, ¿verdad? El nuevo hombre somos el templo de Dios. Debemos de entender que deben ser centros de capacitación donde se nos entrena, donde se nos enseña la revelación para que nosotros podamos caminar dentro de esta revelación y poder, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de la fe, pues caminar dentro de la fe del Hijo de Dios. Y estoy viendo que ya son las 8:19, bueno, para mí 8:19, creo que ustedes tienen otro horario allá en Guadalajara. Violeta y yo sí tenemos la hora acá de Chihuahua, pero bueno, voy a tratar de irme rapidito para tratar de abarcar todo. A la palabra de Dios la podemos entender obviamente de muchas maneras, como un enfoque histórico, como parábolas, conceptos religiosos, pero también como códigos que Dios ha establecido para llevarnos a una vida de reino o la expresión del reino a través de nosotros, la expresión de su gobierno, de su dominio, y por supuesto deben ser nuestras vidas guiadas y obedientes al Rey de Reyes Jesucristo. Esta palabra se llama la palabra revelada, y al ponerse en práctica, ojo, en práctica, ando haciendo con los ojos porque acá se escucha un ruido. Ojo, en práctica, pues esto va a producir obviamente resultados. Algunos serán inmediatos, otros serán a un mediano plazo, otros a lo mejor a un largo plazo, pero siempre, siempre la palabra revelada traerá resultados a nuestra vida. Y con ello, obviamente, nuestra fe siempre irá en aumento. ¿Por qué? Porque a medida que vayamos logrando ver y constatar ciertas cosas de que lo que la palabra revelada puede hacer en nuestra vida, pues cada vez nos será más fácil poder ir creyendo y ir yendo a nuevos niveles, a lo mejor más amplios o más grandes para nosotros, ¿no? Hasta que para nosotros lo normal sea vivir en esa plena confianza de que si Dios lo dijo, yo lo creo y que a su tiempo yo lo puedo comprobar. La palabra de Dios dice que Él no es hijo de hombre para que mienta ni se arrepienta. Así es que si Él lo dijo, esta frase es bien común en el cristianismo, ¿no? Si Él lo dijo, Él lo hará. Y así hasta lo decimos en las reuniones y todo, ¿no? Entonces, pues hay que creerlo verdaderamente, pero al practicarlo y vivirlo, obviamente será más fácil poderlo llevar a la práctica. La palabra revelada, obviamente nosotros podemos recibirla por medio de la escritura, del estudio de la escritura, mediante la iluminación de nuestro entendimiento. Dios nos puede revelar de manera directamente al Espíritu por medio de hombres o mujeres entendidos en la realidad de Cristo que hoy tenemos, que nos hablan, nos enseñan, derivados de la obra consumada de Cristo, y por eso es que hay esa importancia de congregarnos. Miren, ahora tenemos la facilidad hasta de congregarnos virtualmente, pero siempre debemos de estarnos alimentando de la palabra, recibir mensajes que nos llevarán a otro nivel de entendimiento, siempre sustentados obviamente en la verdad presente, que es en la verdad de Dios, que para este tiempo, y lo que hoy tenemos por causa de la muerte, sepultura, pero también resurrección, ascensión y glorificación de Cristo en el marco del nuevo pacto. Es el nuevo pacto el que está vigente para nosotros los hijos de Dios y desde la óptica del reino de Dios y no de una religión. Entonces, debemos de estar bien realistas en esto. Algo quisiera decir bien rápido porque ahorita dijeron la verdad presente. Yo sé que a lo mejor muchos de ustedes ya lo saben. En alguna ocasión, creo, hace mucho que estuve en un programa, creo que comenté acerca de esto. ¿Qué diferencia hay entre una verdad bíblica y una verdad presente? Todo lo que está en la escritura es una verdad bíblica, todo, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Pero, ojo,
no todo lo que está en la Biblia es una verdad presente. ¿Por qué digo esto? Porque lo que estaba en el Antiguo Testamento estaba especificado para el pueblo hebreo bajo un tiempo específico, con ciertas reglas específicas, pero en el momento en el que Cristo vino a inaugurar el nuevo pacto, en ese momento, ahora lo que es del nuevo pacto para acá, que es lo que nos corresponde a nosotros, que es donde entraron todos los pueblos de la tierra a través de la promesa que se le hizo a Abraham, ahora eso es lo que nosotros podemos ver como una verdad presente. Es una verdad bíblica y es una verdad presente. Lo del Antiguo Testamento es una verdad bíblica, pero ya no es una verdad presente para nosotros. Me queda poco tiempo, quiero decirles muy rápidamente, si me lo permiten, hablarles un poquito también acerca de esto que es muy, muy importante. Hubo dos cosas principalmente que a Jesús le sorprendieron cuando estuvo en la tierra. Primero, ¿de dónde viene la fe en Dios y cómo se obtiene? También es parte de lo que ahorita les acabo de decir. Dos cosas asombraron a Jesús. La primera está escrita en el libro de Mateo, o bueno, que la Biblia nos menciona, y es la historia del centurión. ¿Recuerdan la historia del centurión? Un soldado romano que le manda a hablar a Jesús y le dice que uno de sus siervos está enfermo, y Jesús dice, está bien, vamos para allá, vamos a tu casa, vamos a donde esté tu siervo. Sin embargo, el centurión le dice, yo conozco de autoridad, siendo él un soldado, dice, yo entiendo cómo se manejan estas cosas, no es necesario que vengas, yo sé que representas algo mayor porque lo que tú haces es algo que representa una autoridad mucho mayor que lo que puedo ver en ti, y con que tú solo digas la palabra, yo sé que esto va a ser hecho. Y dice la escritura que Jesús dijo que no había visto una fe mayor que la de ese hombre en todo Israel. En primer lugar, ni siquiera era judío. En segundo lugar, nos habla de principios de autoridad. Jesús respetando la autoridad civil porque le estaba haciendo caso porque estaban dominados por el Imperio Romano, el romano sujetándose a una autoridad espiritual que Jesús representaba, y la fe de este hombre y la comprensión increíble que le dice, yo sé que eres alguien con autoridad, que representas a Dios, que eres algo de Dios. A lo mejor no lo entendía con una total claridad, pero le dice, con que tú solo lo digas, yo sé que esto será hecho. Entonces, esto le asombró, dice la escritura, a Jesús. Por otro lado, ¿qué otra cosa le asombró? Y pues esto es algo totalmente o diametralmente opuesto. Pues aquí lo vamos a ver, miren. Primero, como les dije, esto estaba en el libro de Mateo, lo del centurión, y lo segundo que les quiero decir está en Mateo 8:10, y esto es cuando Jesús va a su pueblo natal y dice, oyó esto, estaba sorprendido y dijo, en verdad os digo que no encontraba a nadie en Israel con tanta fe, esto refiriéndose al centurión, una fe que se podía vivir en el día a día, algo práctico, algo que él creyó. Pero en el libro de Marcos 6:3 dice la escritura, y que se empezaron a preguntar algunos porque Jesús había hecho algunos milagros, dijo, ¿no es acaso el carpintero, el hijo de María? Y hay para los que no creen que sí tuvo o no tuvo hermanos Jesús, dice, y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. Y todavía pregunta, ¿no están incluso sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Y en Mateo 6:6 dice lo siguiente, y él se quedó asombrado. Es otra parte de la escritura, pocas veces, o no sé si sean las únicas 2 veces que dice que Jesús se asombró. Dice, y él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Qué increíble que a Jesús le tuvo que impactar 2 cosas de gente. Una, la gran fe de este centurión, y por otro lado, la gran falta de fe de otras personas que incluso eran de donde él era, ¿no? Entonces, para terminar, porque pues podríamos seguir hablando y hablando de la fe, yo les podría hablar de una fe práctica o de enseñanzas prácticas acerca de la fe, de una fe personal, del rol de las relaciones en la fe y tantas cosas que podríamos hablar de la fe, ¿no? Pero, pero fíjense, dice Juan 14:1, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. Quiero ser, en pocas palabras, Jesús les estaba diciendo,
Sí, fíjense, esto para los judíos era algo herético, ¿eh? Confíen en Dios, y que un ser humano les dijera, y confíen también en mí. Hagan de cuenta que le estaba diciendo, porque muchos no sabían obviamente que era el Hijo de Dios encarnado, pero era como si él le decía, el mismo nivel de confianza que tienen en Dios, quiero que me lo tengan a mí. Entonces, prácticamente lo que Jesús estaba diciendo, yo quiero ser el objeto de su fe, y Jesús vino a mostrarles a los hombres en ese tiempo y hasta el día de hoy cómo era verdaderamente la naturaleza del Padre, donde nosotros sabemos ahora por el libro de Romanos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, que Él es bueno, sus misericordias son nuevas cada mañana, que su gracia y su misericordia son eternas, y todas las cosas que Dios buenas son. Vino a mostrar la naturaleza del Padre y obviamente el propósito eterno para el cual nosotros fuimos convidados también para que participáramos en ello. Entonces, algo que yo les puedo decir para cerrar con este programa es que algo que Jesús vino a mostrar, que nuestra fe, o que Él, Jesucristo, debe ser el objeto de nuestra fe, es que nosotros debemos de empezar a nuestra fe intelectual, no estoy hablando la del Hijo de Dios que ya está en nuestro espíritu, nuestra fe intelectual tiene que alinearse a la fe del Hijo de Dios, con el objeto de nuestra fe, que es Jesucristo, en su obra consumada, en su obra perfecta, en todo el poder y autoridad que hay en Él, en el que por Él fueron hechas absolutamente todas las cosas. Entonces yo podría decirles, ¿de qué manera no podríamos tener fe si el objeto de nuestra fe es Jesucristo mismo? ¿De qué manera podemos ser dolientes o faltos de fe ante alguna situación cuando Cristo mismo está en nosotros y es uno mismo juntamente con nosotros? ¿De qué manera podemos ser faltos de fe cuando nosotros sabemos que al que más le conviene y al que más le importa que el propósito eterno sea expresado es al Padre y lo quiere expresar a través de nosotros? Dice la Escritura que Jesucristo, Jesús, glorificaba al Padre por medio de todo lo que hacía. Entonces nosotros, cuando llevamos a cabo la expresión de Cristo a través de nuestra vida, estamos glorificando a Cristo y a su vez Cristo glorifica al Padre. Entonces yo espero que esta clase haya sido una clase que nos haya llevado a un nuevo entendimiento sobre la fe, que no es un ser optimista, que no es ser el esperar cosas buenas, sino el verdaderamente vivir confiados en la realidad que tenemos ahora, en la realidad de Cristo, en la obra consumada de Cristo, en la obra perfecta de Cristo, en la cual fuimos convidados y somos partícipes cada uno de nosotros y manifestantes de la vida de Cristo que está en ustedes y que está en mí. Pues esto es lo que quería compartir con ustedes acerca de la fe. Oye, qué hermoso lo que tú estás compartiendo. Definitivamente yo lo veo una vez más, siempre lo hago, y de verdad que muy, muy edificante. Y no quiero dejar pasar que, por ejemplo, Luz María Palomer dice saludo desde Agua Dulce, Veracruz. Lupita Juárez está ahí, Marta Lucía, Antonio Chávez está ahí, a Patricia Alor dice amén. Antonio dice saludos a todos desde Tijuana, un abrazo igualmente. Pedro Pérez, Ángela Díaz desde Houston, ¿cómo estás? Pastora Lucía Murillo también está ahí. Dice, hola familia, qué gusto verlos, oírlos, como siempre edificando, saludos desde Indiana. El pastor Iniestra dice que allá son las 9:20 hora de Iztapalapa. David Moreno está ahí, la pastora Tania también está ahí, desde Vallatas nos saluda. Dice que excelente enseñanza, pastor, muchas gracias, de verdad. Liliana de Barragán también nos está viendo. Y Leti Chávez también desde Houston. Pues de verdad, híjole, pastor, muchas gracias por traernos la palabra, por enseñarnos en esto. Definitivamente pues nos quedamos cortos con el tiempo y hay mucho más que compartir, y espero que nos pudieras acompañar en otra ocasión, que tus actividades lo permitan, porque de verdad que esto es muy importante que nosotros lo aprendamos, de verdad que sí. Y pues bueno, ¿qué te puedo decir? No sé si Rudy, el pastor Rudy desde Colombia, dice una, no, saludarles, ¡ay, qué gusto verlo! Fíjense que, si me permites un momentito, me gustaría pues enviarles un saludo a todos los que están conectados.
Hace poco hablaba el apóstol sobre la unidad y debemos de entender que estamos unidos todos en un espíritu porque somos el cuerpo de Cristo. Podrá haber diferencias de pensamiento a veces y es lo más complicado, ¿no? Pero somos un solo cuerpo en Cristo. Y esto es algo que yo veo comúnmente en muchos foros como este, ¿no? Como el de ustedes, que nos podemos encontrar con mucha gente del cuerpo de diferentes partes del mundo, de diferentes ciudades, de diferentes lugares, y siempre es una gran alegría toparnos con la gente que amamos, a la gente que, fíjense, que amamos y que ni siquiera conocemos. Obviamente al pastor Rudy le mando un abrazo, a todos. Miren, mejor ni menciono nombres, Jorgito, pues bueno, porque siempre está acá con nosotros en los programas de los miércoles, pero no quisiera dejar de mencionar a nadie. Muchísimas gracias por haber estado conectados. Un abrazo bien fuerte para todos, porque en verdad somos un solo cuerpo en Cristo y una gran familia en la familia de Dios. Entonces, muchas gracias por la invitación. A ustedes, muchas gracias. Y bueno, Violeta, que pasemos bonita noche, que pasemos. Y nos vemos en el siguiente programa. Así es, gracias, pastor. Buenas noches y un beso, un abrazo a los que estuvieron con nosotros esta noche de edificación. Saludos. Gracias. Nos vemos. Un fuerte abrazo para todos. Igualmente, gracias. Bye.